Quien no lo conoce, él es el pastor Pedro Pablo Ramírez, y para quien ya lo conoce, también es el pastor Pedro Pablo Ramírez. Ya estoy aprendiendo algo. Ahí voy. Son mis pininos. Muy buenas noches a todos. Ya. ¿Cuántos están aquí? Amén, amén. Qué gusto verlos, hermanos. Pensé que no iban a venir hoy, que se habían ido preocupados por lo que pasó ayer. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y tiene que ver con la continuación del tema de ayer. Ayer hablamos del fundamento de la iglesia y hablamos acerca de que la iglesia debe estar fundada bajo apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Algo que para mí me ha impactado muchísimo es que la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, está hecha por el fundamento de los apóstoles. Los muros tienen 12 puertas, y en las 12 puertas los nombres de las 12 tribus de Israel. Y interesante, los nombres de los 12 apóstoles forman las bases del edificio, del fundamento. Y las puertas que tienen un ángel protegiéndolo, ellas son hechas de una perla preciosa cada una de ellas, pero en sí todo el edificio tiene un fundamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Entonces hablábamos ayer de la importancia de que cada uno de nosotros entendamos lo que es el ministerio apostólico. ¿Cuántos aprendieron algo nuevo ayer? Amén. ¿Qué es el propósito de Dios con restaurar este tiempo, los ministerios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Se ha malinterpretado, se ha distorsionado este ministerio en cuanto al ministerio apostólico. Ha habido movimientos en los 60s, en los 70s, en los 80s. Fueron pasando cosas en Estados Unidos. Entre los 40 y los 50 se movió mucho los evangelistas. Luego surgió el movimiento de la enseñanza, se levantaron muchas universidades y colegios cristianos en Estados Unidos. Fue la época de enseñanza. Y luego se fue moviendo movimientos que han ido evolucionando. Luego se llegó a una era donde el ministerio apostólico comenzó a fluir, pero se distorsionó. Y en realidad ha habido mucha gente lastimada por causa de apóstoles que no son apóstoles, porque ahí dice el Apocalipsis mismo, hay de aquellos que dicen ser apóstoles y no son. ¿Y no son qué? Sinagoga de Satanás. Ay, sí, soy un pastor. Yo no quería decir eso. Sinagoga de Satanás. Entonces, tener cuidado, discernir, recibir, escuchar. Si no estás de acuerdo, sigue leyendo la palabra hasta que la revelación te llegue. Amén. El día de hoy quisiera hablar de algo que es muy, muy importante también, que es la base central, y es acerca del Padre, la figura paternal, tanto el Padre natural como el Padre espiritual, que el apostolado no es más que sino un Padre. El apostolado es un Padre. Una señora me preguntaba en Venezuela, pastor, ¿una mujer puede ser apóstol? Pregunto yo a ustedes, ¿puede ser una mujer apóstol? Nadie quiere contestar, ¿verdad? No se quiere meter en problemas. ¿Sabe qué fue la respuesta que le di? Si puede engendrar hijos, puede ser apóstol. Ay. Porque
no hay apóstolas. Él llamó a 12 para que fueran los apóstoles. La mujer no está separada del ministerio apostólico. Nosotros tenemos un ministerio apostólico, pero lo formamos un equipo, mi esposa y yo, y el ministerio que tenemos. No es un título particular. Entonces es muy interesante saber que un apóstol es un padre espiritual. No es más que un padre espiritual. Y ayer encontramos que Jesucristo fue el primer apóstol. Dice la Biblia, como lo leímos en Hebreos, ¿verdad? Tenemos al gran apóstol, sumo sacerdote de nuestra vocación, Cristo Jesús. Para ser apóstoles, tiene que nacer, formarlos un apóstol. ¿Aló? ¿Un pastor puede formar apóstoles? Es muy interesante entender estas cosas. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema, la revelación del Padre. Porque es tan importante, porque nosotros hemos cometido el error de invitar a la gente a recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Ok? Pero no nos hemos invitado a recibir al Padre como verdadero Padre. Cuando uno toma la decisión, yo cuando guío a una persona al Señor, primero le digo que le pida a Dios que Él sea su Padre, que le llene los vacíos si tuvo problemas en la paternidad con su padre natural, que lo adopte como su hijo, que le dé la seguridad de que su nombre está escrito en el libro de la vida, que permita que su Hijo amado, el Señor Jesucristo, lo lave, lo limpie de todos sus pecados. Y le pido que le diga al Espíritu Santo que entre en su espíritu y le dé vida a su espíritu, porque lo que se une de nosotros a Dios es nuestro espíritu. Pues la Biblia dice que somos uno con el Señor en el Espíritu. Entonces a cada persona el Espíritu Santo entra a tu espíritu y le da vida a tu espíritu. El alma es usted. En el alma está la voluntad, los recuerdos, los sentimientos, los deseos. El alma guarda todas las impresiones que el cuerpo sufre. El alma verdaderamente es usted. A usted le pueden sacar cualquier órgano de su cuerpo, pero su alma no la pueden reemplazar. Esa persona puede tener muchos cambios, pero sigue siendo igual. Los seres humanos nos distinguimos porque cada uno de nosotros tenemos un alma. Y el alma es responsable por el pecado, el cuerpo no. Al cuerpo no le importa, porque él no es responsable de nada. La carne dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. En Colombia decimos, dale bueno a la hilacha. Disfruta todo lo que puede, porque el cuerpo no le importa lo que tú hagas. Porque al cabo él es polvo, y al polvo de la tierra vuelve. Entonces, pero el alma sí es responsable de sus actos. El alma que pecare ya morirá eternamente. Entonces, con esto en mente, vamos nosotros a pensar de esta manera, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarnos? Primero, Dios va a restaurar el ministerio apostólico y viene restaurando la paternidad. Está muy importante entender. La mayoría de jóvenes que están viviendo en la actualidad han sido muy lastimados por sus padres. Tenemos un problema que muchos padres viajan de aquí, de México a Estados Unidos, buscando recursos financieros, y luego muchos niños son afectados por la ausencia de los padres. Y me decía un joven, un hermano de la iglesia, trabajaba en la cárcel, y decía, pastor, el Día de las Madres salen cantidad de tarjetas para felicitar a las madres, pero el Día de los Padres no, ni una tarjeta sale de la cárcel para felicitar a los padres. Toda la mayoría de los hombres que están en la cárcel no tuvieron buena relación o no tuvieron padre. Entonces Satanás ha distorsionado y ha dañado la imagen paternal. Y la única representación que tenemos nosotros de Dios es nuestro Padre terrenal
Y cuando no hay esa figura, pues se pierde el verdadero sentido de la paternidad. Entonces hemos visto a Dios como un ser allá lejano, donde como que es cruel con nosotros, como que si yo hago algo mal, me regaña, me llama la atención por las cosas que no estoy haciendo, porque esto es lo que hacían nuestros padres, ¿sí o no? ¿Y cuántos de nosotros hemos sido lastimados por nuestros padres? No levanten la mano, porque yo sé que la mayoría de ustedes, que no expresaron expresión de cariño ni aceptación, siempre aunque nos proveyeron, nos hicieron mucho daño. Entonces llegamos a tener una relación con Dios no tan buena porque no hemos visto a Dios como un verdadero Padre, porque no tuvimos una figura paterna. ¿Aló? Entonces lo que vamos a ver hoy es muy interesante, porque hoy quizás usted le diga a Dios, hoy quiero que tú seas mi Padre y que te entrego todos los derechos de mi vida. Nunca olvido que el pastor César Castellanos había recibido 5 balazos y su esposa 1. Él estuvo 10 días en coma en Colombia porque salió de una de las reuniones del Coliseo, y cuando llegó a tomar su carro para ir a un hotel a ir a celebrar el cumpleaños de Lorena, que cumplía 13 años, vino una motocicleta y a boca de jarro le disparó y le dio 5 balazos. Uno le dio aquí en el reloj, que le iba para el corazón, y un reloj grande, y detuvo la bala. Otro le atravesó por acá, aquí tenía todavía la bala y nosotros la tocamos cuando estaba, y le atravesó una bala de aquí a acá que lo hubiera dejado cuadripléjico, que perdió la voz, pero gracias al Señor que lo vivió. Y fue impresionante porque él me decía, pastor, cuando yo salí del coma, Dios me habla y me dice, ven con Pedro Pablo, llámale y él te va a preparar lugar para que esté con él. Nosotros habíamos orado por él, él siempre quiso que estuviéramos bajo su cobertura, pero Dios me dijo no, y servimos todo ese tiempo, y al final, cuando ya se arreglaron las cosas y ellos regresaban, recuerdo que llorando con lágrimas me dijo, Dios me habló sobre 5 ministerios que Dios iba a levantar en este lugar. Y esos 5 ministerios fueron los 5 balazos que yo recibí. Cada balazo representa un ministerio. O sea, le dije, yo no quiero ministerios así. Y me dice, y esos 5 balazos me dice, Señor, que los va a desarrollar contigo. Ya es por eso he venido acá. Y me dejó frío por esa palabra. ¿Por qué Dios tiene que sacrificar a un hombre de esa naturaleza? Para levantar un ministerio, para levantar otro ministerio en otro lugar. Y me dijo llorando, con lágrimas, me dijo, hermano Pedro, yo sí quiero que sea parte de nuestro equipo, que sea parte de nuestro ministerio. Nos ha sido de mucha bendición el tiempo contigo. En un momento de esos de dolor que estaba pasando, me dice, es que miro la moto cada noche que me acuesto, y miro cuando me disparan y salto en la cama, me quedó un trauma terrible. Le digo, pastor César, si usted me perdona a esos malhechores, nunca va a ser liberado. Tiene que entregarlos, tiene que pedir perdón a Dios por el pecado que ellos han hecho contra ti. Tienes que perdonarlos. Esa noche se fue, se arrodilló, lo hizo. Al siguiente día me dijo, ya descansé, estoy libre. Ahora sí, llame a todos estos ministerios. Comienzo a llamar a todos los ministerios porque yo era el filtro de Harold Caballero, los de Jorge López, los de Enlace, Carisma, Omar Cabrera, Ramila, todos los grandes ministerios a nivel internacional querían saber de la vida de él. Todos me llamaban a mí porque yo era la persona encargada para hacerlo, pero nunca olvido que el día que él se iba, llorando, me da una palabra profética y me dice, hijo, hay una unción poderosa en la enseñanza, a desarrollar
un ministerio de enseñanza único, muy especial. Y le encantaría que fuera con él, ¿no? Pero Dios me dijo, si yo le permití servir a mi siervo, no es para que te cases con él. Yo a ti te voy a dar una unción, voy a dar. Y él mismo me había dado una palabra años atrás, como 2 años antes, y el Señor me dijo una palabra después de haber hecho una siembra que Dios me pidió. Me dijo el Señor, a través de él, dijo, lo que has hecho para mí durante tantos años, durante estos 20 años, nada se te cuenta como ministerio. Todo ha sido escondido. De hoy en adelante comienza ese ministerio. No trabajará bajo la sombra de otros, sino que tu ministerio tendrá luz propia y tendrá una unción de avanzar. Entonces, yo agradezco a Dios por un hombre como ese, aunque él ha sido como el pastor Cachuna, muy criticado. Unos lo entienden, otros no, han hablado cosas feas. Yo le digo a la gente, si tú no lo conoces, si no te has puesto, como dice el proverbio chino, si no has caminado con los zapatos o las sandalias de él, por lo menos un par de millas, no tienes derecho a criticar. Yo no, yo respeto la unción que Dios ha puesto en el varón y agradezco a Dios por la vida de él, que no tengo nada en contra. Dios no me permitió quedarme con él, porque Dios tenía algo diferente para mí. Entonces fueron 3 años y medio de escuela, de preparación, donde Dios me pidió que me quedara en su presencia, que Él me iba a dar una revelación. Y nunca olvido que cuando yo me convertí, muy recién convertido, el Señor me mostró una visión de noche, un sueño, y yo miré un arco iris hermosísimo. No, perdón, un cuadro que decía, Cristo viene pronto. Y yo me miraba predicando con una Biblia católica. Y venía un carruaje, y los que yo predicaba los acomodaba en ese carro y se iban, porque era el tiempo de la venida del Señor. Yo sabía que yo estaba siendo preparado para los últimos tiempos. Y en otra parte decía, Abba Padre. Y recuerdo que el pastor César iba de Katy, que está retirada casi una hora en la ciudad de Houston, hasta Magnolia, donde estaba la iglesia de la pastora Bequiquina y Choquina. Y al medio de la ciudad de Houston me dice, hermano Pedro, yo te miro como de 7 años y medio. Yo miro como tus padres van a una casa de ricos y te dejan ahí y tú lloras con mucha angustia cuando ellos se van. Oh, hermanos, eso me pegó como un puñal que atravesó mi corazón. Yo no quería ver al profeta, porque cuando un doctor te dice tiene cáncer, no lo va a abrazar y dar gracias al doctor por el descubrimiento, ¿verdad? ¿Quién quiere decirle eso? Entonces me vine a casa, como a las 2 de la mañana llegué, a las 6, 7 de la mañana, a las 7 se fue mi esposa al trabajo y yo me puse a arreglar cuentas con Dios. Y le dije, Señor, mi padre no está presente, él murió cuando yo tenía 12 años. Y me hizo mucho daño porque yo no fui uno de sus preferidos. Yo fui rechazado por él. Él ya no está, pero yo le pido al Espíritu Santo que tome lugar de él. Y comencé a orar y a pedir perdón por lo que le había hecho y por lo que yo sentía en contra de él. Cuando estoy haciendo esa oración, me sacó el Señor del cuerpo y me transportó. Yo me miré en un lugar tan hermoso, una casa tan grande, y había una fuente frente de la casa. Y vino un ser tan alto, y me tomó, y me lavó las manos, me lavó los pies, y me metió todo el cuerpo al agua. Yo me miraba con una túnica blanca, pero chiquito, 7 años y medio, 7 años y medio. Y me toma ese ser, yo no le podía ver su rostro, era demasiado alto. Y él iba caminando, y yo caminando con él. De repente se abre una puerta ovalada, como la de Apocalipsis, y apareció un ser que cuando lo vi, se disiparon todas las preguntas, todos los vacíos, todo lo que había sufrido, se fue. Me abraza ese ser
me lleva a un carrusel. Oh, yo reía. Dice que llegó un hermano y abrió la puerta y entró y dijo: no, el pastor anda por ahí en las nubes, anda hablando en lenguas y anda cantando y anda riéndose. Se fue, después porque él nos contó lo que había pasado, yo no estaba consciente de eso. Cuando ya terminó de jugar, vino y me sentó en su regazo, me puso algo acá, me comenzó a darme de comer y me recorrió en su hombro y me dijo: mi padre y madre te dejaron, ahí yo te recogí, tú eres mi hijo, y a partir de hoy ya no vas a estar huérfano más. Gloria a Dios. Eso quebró mi corazón, eso cambió mi vida para siempre. Los hombres de unción me intimidaban, la gente con poder me ponía incómodo, pero de ahí el nivel mío cambió. Me miré la estatura de ellos, porque pasó la vergüenza, pasó el temor, se fue todo. Y Dios comienza a restaurar lo que es la paternidad mía. Por eso voy a compartir de esto hoy lo que es la verdadera paternidad de Dios. No importa que tu padre te haya hecho daño, no importa cuánto él te haya lastimado, pero hay alguien que te ama y que no tiene nada en contra de ti. Amén. Y que Él ha venido para restaurar esa relación contigo. Por eso, todos los que venimos sufriendo rechazo de nuestros padres, porque el enemigo quiere destruirnos antes de que nosotros concluyamos el propósito de Dios en la tierra. El de rechazo no te permite amar ni perdonar. Te deja una herida permanente, y eso lo vamos a tratar en el seminario de sanidad interior el próximo lunes y martes y miércoles. Pero, ¿qué pasó? Aquí dice la palabra de Dios, la revelación del Padre. El Padre se tiene que revelar a nosotros. Y voy a decirles por qué. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda, en sacrificio a Dios en olor fragante. Sé pues imitadores de Dios como hijos que amados. ¿A quién tenemos que imitar? A Dios. Ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué palabra tan hermosa, ¿no? Cuando uno entiende que nosotros tenemos a alguien que imitar, pero desgraciadamente la imagen que tenemos de Dios es muy pobre por el daño que nuestros padres nos hicieron. Acabo de predicar hace 2 semanas sobre el Día de los Padres, y ese tema siempre es fuerte, y se revienta a mucha gente porque hay muchos hijos heridos y lastimados por causa del daño que los padres le han ocasionado. Cristina, gusto saludarte, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender esto, oíme, que los tiempos son finales y las promesas de Dios se cumplirán. La restauración de la paternidad está a la puerta. Solo necesitamos un corazón dispuesto, que debe iniciar en nosotros como hijos de Dios y luego como padres en un círculo virtuoso, sabiendo que en Cristo somos nuevas criaturas y que es lo que nos está creando Él, haciéndonos nuevos, ¿verdad? Sino que mal ministrados por sus padres terrenales o espirituales, la Biblia nos enseña que todas las maldiciones han sido clavadas en la cruz del Calvario y que ahora podemos acercarnos con Él confiadamente, sabiendo que Él cumple todas sus promesas. ¿Cuántas veces nuestros padres nos hicieron cosas, nos maltrataron, nos dijeron situaciones que no eran correctas? Pero Dios, Él no nos mira así, hermano. Yo un día le preguntaba al Señor: ¿por qué dice la Biblia, si uno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y me dijo el Señor: lo que tú hiciste en el mundo de las tinieblas le pertenece a las tinieblas. El pasado no cuenta. Desde que yo te adopté y te hice mi hijo,
todos tus pecados fueron borrados. Entonces, lo que tú hiciste en Las Vegas, ese es el lema, ¿no? Lo que hiciste en el mundo, en el tiempo de allá de las tinieblas, ya quedó. Lo que pasa es que nosotros no nos hemos perdonado y todavía cargamos con sentimiento de culpa. Pero Él ni se acuerda de nosotros. A Él no le interesa lo que tú hayas hecho. Dice, desde el momento en que tú eres mi hijo, esto es cuando comienza a contar. Y ahí es la bendición más grande. Cuando tú conozcas a Dios, que tengas la revelación del Padre verdadero, que ese es el Padre Dios, muchas cosas van a cambiar en ti. Créanmelo. El ministerio nuestro no se arregló hasta que yo no arreglé cuentas con mi padre. Mi esposa, que sufrió rechazo y pasó por un desastre tremendo con su mamá, el rechazo. Ellos son 5 hermanos y ella es la única mujer y ella no fue bienvenida. Pero Dios restauró a la mamá después de regresar de Guatemala por 9 años que estuvo ahí. Y tuvo tiempo de hablar con ella y hablar y arreglar cuentas, perdonarse, y luego ella fue la cuidó los últimos años de la vida de ella. Y siempre ella estaba pendiente de que su hija llegara, la abrazara y estuviera con ella, para poder darnos el ministerio que hoy llevamos. ¿Me estás entendiendo? Entonces, si tú quieres un ministerio poderoso, tienes que resolver situaciones del pasado. Papá, mamá nos hicieron daño. No nos da ningún derecho a rebelarnos contra ellos. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra y vivas largos años. Es el único mandamiento que tiene promesa. Pero luego dice, maldito el que deshonra a padre y a madre. Hay una rebeldía de los jóvenes hoy, bueno, personas adultas también, por el daño de los padres. Entonces la imagen que tenemos de Dios es pobre por esa causa. Por eso es importante entender, sino que mal ministrados por padres terrenales o espirituales, la Biblia nos enseña que todas las maldiciones han sido clavadas en la cruz del Calvario y que ahora podemos acercarnos con confianza a Dios sabiendo que Él cumple todas sus promesas. Dios está listo porque Él te quiere. En el momento en que tú sepas que tú eres adoptado, hijo, que Dios te planeó desde antes de la fundación del mundo, que tú no eres un fracaso, hermano, que tú estás aquí porque Dios preparó tu venida. Amén. Pero el enemigo te trajo por la puerta de atrás. Pero ahora yo estoy descubriendo quién soy en Cristo Jesús, quién soy en Dios. Tengo un Padre que vino a sanar todas mis heridas. Le digo que desde que sí tuve ese encuentro con mi Padre Celestial, no puedo explicar todos los detalles, hermano, pero muchas cosas se fueron de mí. Y eso es lo que vengo a hablar este día. La revelación de Dios en el Antiguo Testamento era solo la del Creador, pero nunca se conoció la revelación del Padre. Hermanos, nadie llamó Padre a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Aló? Llamaron a Abraham Padre, porque Abraham era como la figura del Padre Celestial, que dio a su hijo en sacrificio, ¿verdad? Tipo de lo que hizo Cristo. Pero ¿quién llamó Padre a Dios? Nadie. Esa revelación no se conoció en el Antiguo Testamento, ¿ok? La revelación de Dios como Padre vino en el Nuevo Testamento. Jesús tenía una relación directa con Dios como Hijo. Hoy día, a través de Jesús, nosotros también podemos tener una revelación o una relación con Dios como nuestro Padre Celestial. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo vine a revelar al Padre, ¿ok? Entonces, hermanos, conocer a Dios como tu verdadero Padre y darle todos los derechos legales de tu vida van a cambiar muchas cosas en nosotros, porque al final este es el paso para el ministerio apostólico: descubrir que hay una paternidad, que no estamos huérfanos, que
Jesús fue un padre para los discípulos, porque dijo, no los dejaré. Huérfanos. No se deja huérfano a un discípulo, se deja huérfano a quién? Hijo. A un hijo. Entonces, por esa razón es importante entender que el Señor vino a revelarnos al Padre. Y eso es muy difícil de entender porque muchos de nosotros lo oímos, pero no lo entendemos. Cada padre está diseñado por Dios para duplicar la paternidad de Dios. ¿Qué dije? Cada padre está diseñado por Dios para duplicar la paternidad de Dios. La máxima expresión de la paternidad es Dios mismo. Dios quiere que seamos padres. Ahora, cuando Jesús vino, Él tenía una teología relacional, no doctrinal. Jesús no hacía oraciones doctrinales. No decía como nosotros, Padre, que eres altísimo, poderoso, creador del cielo y de la tierra. Y inventamos cosas que no son. ¿Cuál era la oración de Jesús? Cuando se acercaba a adorarlo y a hablar con Él. Era una relación tan especial. Entonces, Jesús tenía una relación muy especial con su Padre. Para tener una relación con el Padre Celestial, usted necesita tener la revelación de la paternidad de Dios. ¿Qué dije? Te necesitas tener una revelación de la paternidad de Dios. Si no, usted no puede entender la paternidad del hombre. Es importante saber. Regresamos a la paternidad de Dios. Debemos regresar continuamente a la verdad bíblica de que Dios es nuestro verdadero Padre y nosotros somos sus verdaderos hijos. Y debemos regresar a la bendición suprema del Evangelio. Ser hechos verdaderos hijos de Dios en el Hijo. No existe una relación que nos acerque más íntimamente al Dios soberano y sublime que la relación filial. Hermanos, cuando Dios comenzó con el pueblo de Israel, los comenzó siendo esclavos. ¿Me oyen? ¿Cómo los comenzó? Esclavos. Y luego los llamó para ser siervos. En esas dos relaciones no hay una revelación paternal. Eres esclavo del pecado. Dice Romanos, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, en esas dos etapas de esclavos y siervos, no tienes derechos. Jesús le dijo a sus discípulos, ya no los llamaré más mis siervos. ¿Ahora qué son? Amigos. Mis amigos. Pero todavía estaba limitada la bendición de Dios como amigos. ¿Me están siguiendo? Yo tengo un negocio, dijo yo. Hay cosas que valorar. Ellos son mis amigos, pero no son son hijos espirituales, ¿verdad? Pero no son hijos naturales. Pero tengo un hijo que se llama Peter Paul. Y ese se mete en la joyería a cualquier rato. Y se pone los anillos, mira lo que hay adentro, él saca, pone, dispone, está bien allá. Tiene todos los derechos, ¿por qué los tiene? ¿Ah? Porque es hijo. Ahora imagínate que nosotros a veces vivimos como amigos de Dios, como siervos de Dios, como esclavos de Dios, pero no hemos llegado a tener la revelación de que somos verdaderos hijos. Entonces, como un hijo, tú tienes todos los derechos. ¿Amén? ¿Habéis pensado en eso? La importancia de ser hijos de Dios. Tenemos toda la bendición de Dios. No carecemos de nada. Quizás muchas cosas no están funcionando en su vida porque todavía no ha habido una revelación de lo que es tener una relación con el Padre Celestial. ¿Sabes una cosa? Cuando Él te adopta, mañana voy a hablar sobre la llenura del Espíritu, los dones, la impartición, todo esto.
Pero me llama una parte la atención del ministerio del Padre. El Padre nos crea, el Hijo nos redime, el Espíritu Santo nos santifica. Cada uno tiene una función ministerial. El Padre es el creador, es el gobernador, Él es el sustentador del universo. El Hijo nos salva, nos liberta. El Espíritu Santo nos santifica, nos imparte los dones, nos regenera, nos imparte los dones, nos llena de poder. Pues cada uno tiene una función, pero esa función se la da el Padre al Hijo. Como esclavo no, ni como siervo tampoco. Hay hermanos que te dicen: hola, siervo de Dios, ¿cómo estás? Yo nomás lo miro, hermano, qué poca revelación tiene, pero no le digo nada, ¿verdad? Porque ya no tengo una relación de siervo. Seré siervo tuyo, pero no de Dios. Yo no me voy a rebajar, yo soy hijo. ¿Hermano? Entonces cuando tú le dices a Satanás: hey, te metiste en la puerta equivocada, en el lugar equivocado, porque aquí hay un hijo de Dios. Ay, no, yo no me había dado cuenta, se va. ¿Por qué? Es que tú no has reconocido el nivel que tiene como hijo. Tiene todos los derechos. ¿Saben cómo me llamaba mi hijo cuando estaba más chiquito? Dad, está en inglés. Luego, ¿saben cómo me llamó cuando más creció y estaba en Costa Rica o en España? ¿Cómo me llamaba mi hijo? Por cobrar. Entonces, entendamos esto, hermanos, que el hijo tiene derechos que no tiene el esclavo. El hijo tiene derechos que no tiene El esclavo. el siervo. El hijo tiene derechos que no tiene el amigo. El hijo heredó todas las cosas. En Apocalipsis: yo seré su Dios y él será mi hijo. Y va a heredar todo lo que tengo preparado para él. A veces nosotros vivimos como si fuéramos limoneros, huérfanos. Mi hermano, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Padre? ¿Me están siguiendo, hermano, la importancia de entender la revelación del Padre? El Padre es el proveedor, es el sustentador, es el que te da, el que te protege. Mi hijo tiene 40 años, acaba de cumplir 40 o 41, 40. Y ahí está conmigo. Se está vengando. Porque cuando fui a la universidad, yo lo fui a ver como 3 veces en 12 años a Tulsa. Y siempre me reclama: papi, es que tú no fuiste a visitarme. Y por eso se está vengando, porque ahora se ha venido a vivir desde que gradué de la universidad. Y ahí está conmigo. Y yo también muy enojado por eso, ¿verdad? Bien molesto, ¿verdad? No. Es una bendición tenerlo. Y yo le dije el otro día, y siempre se preocupa. Y aquí le doy instrucciones a Raúl, y que no me dé azúcar, que no me dé nada que sea antiproducente, y a veces me deja sin tomar nada y sin comer nada, porque pues tiene autorización de mi hijo. Es que Peter me dijo. Sí, hermano, dile que corte esa situación. Porque le pedí al hermano que me llevara unas bebidas al cuarto, por si llega alguna visita, unas galletitas o algo. Y anoche me dijo: para el cuarto no va nada el pastor. Y hoy me dice el hermano: pastor, ¿me da una galletita de la que trajo Moisés? Le dije: allá se quedó en el carro, pregúntale a Raúl. Pero lo está haciendo por el bien mío, me dice. Pero yo estaba haciendo por el bien de otros. Entonces, es importante, la verdad, la relación con los hijos es única. Aleluya. Y otros se toman el lugar también como si fueran hijos, y entonces ya también comienzan a actuar igual. Y peor, dice Raúlito. No, pero está bien, hermano, nomás lo estaba mencionando. La doctrina de la santificación, como la paternidad de Dios moldea y profundiza la doctrina de la santificación. Considera lo que dice en Hebreos 12, 6 al 7. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección, que sufrís,
Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Hermano, yo no soy partidario de hermanos de la iglesia que vienen a corregir a otros hermanos. Usted no tiene ningún derecho, ¿aló?, Sí, amén. de corregir a otro hermano. No se dé esa autoridad. Es que yo lo que siento lo digo. No, hermano, siéntelo para usted nomás. Es que yo soy muy sincero y lo que yo siento. No, mi hermano, no puedes hacer eso. Porque si usted no es el padre de ese hijo, no te metas a corregir lo que no debes. Por lo menos hoy sí oí un amén. Aleluya. Entonces voy a volver mañana porque ya me animaron. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede cuando uno disciplina a un hijo que no es de uno? Te meten problemas. ¿Y cómo en la iglesia los hermanos se dan la autoridad de corregir y disciplinar a otros? Y Dios me dijo, no lo vayas a corregir hasta que no lo ames. ¿Y cuánto tiempo voy a tardar cuando el hermano Moisés para poderlo corregir? ¿Me estás siguiendo? Porque el padre al hijo que ama lo corrige, lo disciplina. Primero lo ama. ¿Les parece bonito eso? Entonces, si tú eres hijo de Dios, no te pongas a llorar cuando estés pasando por alguna situación, porque acuérdate que es el amor de Dios que te está. Si no fueran por esas nalgaditas que te dieron, hermano, ¿dónde estaría usted? Si no fuera por esos chanclazos que te aventaba la mamá cuando uno salía corriendo, ¿a cuántos se le dieron con la chancla? Ahí sí dijeron amén todos, ¿verdad? ¿Cómo no, hermano? No se olvida. No se olvida. Cicatrices. Cicatrices, ¿verdad? Y un día me preguntó alguien, oye, pastor, ¿y por qué tienes esa cicatriz? Y mi hermano me la hizo con un machete. ¿Y por qué te la hizo? Porque agaché la cabeza. ¿Qué hubiera sido de mí si no agaché la cabeza? Y eso que me amaba, dice mi hermano. Él no tenía derecho a corregirme, pero como aquí en Latinoamérica el hermano mayor se cree con toda la autoridad. ¿Aló? Pues te avienta con el machete. Entonces, no corregir, que a ti no te conviene corregir. Cuando los hijos llegan a la iglesia, yo ya no creo en miembros. Si no eres hijo y no eres enviado por Dios, yo no lo quiero. Porque los miembros hacen lo que se les da la gana, pero los hijos no. Claro que nosotros a veces nos justificamos, se fue porque no era de nosotros. Sí, pero no es eso, hermano. La situación es que nosotros no hemos desarrollado el papel de padres. ¿Ah? Los hemos tratado de corregir sin amarlos. Y ahí es donde pasan las situaciones que se viven, ¿verdad? Entonces, primero lo amas, ¿y qué? Y después lo disciplina. Y cuando Dios nos pone su mano es porque nos está amando y nos está corrigiendo. Y siempre el proceso de Dios no es lastimarnos ni es herirnos. Hay hermanos que sufren situaciones muy difíciles por desobedientes. La vez pasada que estuvimos acá, el hermano Jaime compartió, por 20 años yo estuve trabajando, 19, 18 años trabajando con él. Y orando al Señor a ver cuándo había algún cambio en él, porque el hombre es próspero y el hombre todo lo que tiene lo resuelve con dinero. ¿Cuánto ahorita, pastor? Porque a veces nosotros de así actuamos. Yo le dije, Señor, yo les fui a celebrar los 30 años de casados, muy bonita la ceremonia, pero me dolió en mi corazón algunas situaciones y le dije, Señor, yo ya no puedo más. Yo te lo entrego, por favor.
y llévaselo al desierto. No, se lo llevó a Las Vegas. Y él cuenta lo que vivió, hermanos. Eso fue cruel. Fue terrible. Y entonces el Señor hizo una tremenda disciplina, tremenda corrección. Ya. Ahora me dice, pastor, ¿qué tan alto quiere que salte? Nomás dime lo que tengo que hacer y lo hago. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios lo colocó contigo, y si tú hiciste ya tu parte, ya cuando no puedes tú, dile, papi, aquí está, ahí le mando esto. Amén. Para que tú hagas las correcciones. Porque lo que yo he tratado de hacer no ha funcionado. Y él tiene en cuenta, y a los hijos los puso a pensar, hasta su hermanito, al otro Piwi. Entre ellos se llaman Piwi, yo no pregunten por qué. ¿Dónde está Piwi? ¿Dónde está Piwi? Ellos se tratan así, yo no les digo eso así. Yo nada más los llamo por teléfono. La situación es que después de que estas cosas pasan, Dios hace las correcciones. Y la verdad que usted sí lo aceptó porque era de parte de Dios. ¿Lloraste, Jaime, en ese proceso? ¿Te dolió? Y que si hubiera escuchado al pastor y hubiera evitado eso, no hubiera sido punto mejor. 100%. Entonces, no tenemos nosotros por qué. Si alguien se levanta contra ti, te maldice y te dice cosas, no sabe dónde se está metiendo. Porque si tú eres la autoridad espiritual, dice la Biblia, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas, porque el mal vendrá sobre vosotros. Hay gente que cuando Dios comienza a levantar un ministerio en nosotros mucho más avanzado en la unción, los demonios se comienzan a manifestar en la iglesia. Lo que tú menos pensabas. A veces la colaboradora o el colaborador más de confianza que tiene. ¿Y qué sucede? Que vino uno endemoniado y cuando ve que verdaderamente se va a manifestar el poder de Dios, los demonios se van. Porque saben que el ungido los va a llegar y los va a descubrir. Entonces, no tienes tú por qué. Porque el que pelea por nosotros no es con ejército, ni qué, Espada. ni con espada, sino con qué. Las broncas no son tuyas, hermano. Tú nomás ame, sirve, haga lo que Dios te pide. Y cuando ya hay que hacer correcciones y no te las aceptan, Señor, aquí está, por favor. Al Padre, al Hijo que ama, ¿y qué hacen? ¿Y qué más hacen? Muy bien. Doctrina del Espíritu Santo. Cuando Pablo menciona al Espíritu Santo, usualmente lo hace en relación con la doctrina de la relación filial entre Dios y el creyente. Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver a estar otra vez en temor. Oye, hermano, pongan atención a esto. Aquí hay mucha profundidad en esta palabra. Pues no habéis recibido el espíritu de qué? Esclavitud. De esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. También en Gálatas 4:6 dice, porque sois hijos de Dios y ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Amén. Es imposible entender la doctrina de Cristo o la doctrina de la Trinidad si no entiendes primero la paternidad de Dios y el hecho de que Cristo es eternamente el Padre. Y observe cómo Jesús lo explica. Salí del Padre y he venido al mundo y de nuevo dejo el mundo y voy al Padre. ¿Jesús quién es? Nosotros tenemos la tendencia de separar a Cristo del Espíritu Santo y ver tres personas diferentes. No.
¿Qué quiere decir la palabra Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir cuando dice grande es el misterio de la piedad? Dios fue revelado en carne. Con ese versículo me como a los testigos de Jehová. Un hijo nos es dado, llevará su principado sobre, ¿será que? Padre eterno, consejero, príncipe de paz. Dios fuerte, Dios fuerte, Padre eterno. Padre eterno y príncipe de paz. Dios se manifestó, dice la palabra, grande es el misterio de la piedad. Dios mismo se reveló en carne. Jesús mismo nos estaba diciendo, Jesús tomó la unión de las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Él era Dios y él era un ser humano. Cuando José y María les nació el bebé, María no lo podía registrar en la cultura hebrea porque un hijo ilegítimo no era aceptado. ¿Qué? Eso no era correcto. Entonces José lo tuvo que adoptar como hijo. Para ser hijo de hombre tenía que ser adoptado por una oveja. Eso es revelación, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí le hizo clic? Para ser hijo de Dios, ¿qué tenía que ser? Adoptado por un hombre. Entonces Jesús era hijo de hombre por adopción, pero era Dios, hijo de Dios, por su naturaleza. Entonces, ¿quién es Jesucristo? A mí casi no me gusta decir Jesús, porque Jesús, hay muchos. La palabra Cristo significa el ungido. El Jesucristo es el ungido de Dios, es Dios mismo, Dios con nosotros. Y esa es la revelación más importante que nosotros debemos entender. Salí del Padre, he venido al mundo y de nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Porque el Padre y yo. Ahora, cuando está hablando aquí en el libro de Génesis, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y espadas encendidas que se reunían por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hay algo muy interesante acá. Siempre se nos habla del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero estaba el árbol de la vida, y casi no se habla de ese árbol. Los predicadores casi no hablan del árbol de la vida. Yo pregunto, ustedes que son de bastante conocimiento, ¿qué hubiera pasado si el hombre no hubiera comido de ningún árbol? No hubiéramos perdido la naturaleza. ¿No? El ser humano fue creado por Dios, pero no fue engendrado en el Espíritu. Es creación de Dios. Si el hombre hubiera tenido la naturaleza de Dios misma, pues no hubiera pecado. Él era un ser creado en un estado de inocencia. ¿Hay alguna señora por aquí que se llama inocencia? Bueno, eso fue el caso de Adán y Eva. Ellos fueron creados en un estado de ¿qué? Inocencia. No discernían entre el bien y el mal. No sabían que era bueno y que era malo. Entonces, si no hubieran comido de ningún árbol, hubieran vivido eternamente en el paraíso, no hubieran tenido ninguna relación con Dios, ni hubieran conocido las tinieblas. ¿Qué están siguiendo, no? Pero ¿qué hubiera pasado si el hombre, en lugar de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, hubieran comido del árbol de la vida, donde puso Dios los querubines para proteger el árbol de la vida, para que el hombre no comiese? ¿Ah? Claro. Hubieran entrado en obediencia, hubieran conocido a Dios y hubieran tenido una relación con Dios en el Espíritu. ¿Sí hace sentido esto o no?
Pero como el hombre optó por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, entró en desobediencia y como castigo vino la muerte espiritual, que fue la primera muerte que el hombre sufrió, porque luego viene la sentencia de la muerte física y luego la muerte eterna, las tres muertes que existen. ¿La muerte qué? La muerte física, la muerte eterna. Entonces aquí vamos nosotros entendiendo que si el hombre hubiera optado por comer del árbol de la vida, hubiera tenido vida eterna. Por eso es lo que yo predico un sermón de lo que sucedió en el Génesis y lo que pasó en el Apocalipsis. Es exactamente la misma réplica de cómo empezó, ahí va a terminar, porque el plan de Dios no ha cambiado. El Edén va a surgir de la tierra, va a haber el árbol de la vida, y el que coma del árbol de la vida va a estar viviendo en el huerto para siempre, tendrá una relación, porque es impresionante todo el libro de Apocalipsis, es uno de mis favoritos, porque tiene una gran enseñanza. ¿Ah? Entonces es impresionante que usted entienda, hermano, que la revelación del Padre, para que usted pueda entender lo espiritual, tenga que tener al Padre, tienes que tener al Hijo, tienes que tener al Espíritu Santo. Cada uno de ellos, aunque no es una unidad, es un solo Dios. Algunos lo ilustran con un huevo, no con las hermanas huevo, que es Clara y Eva, ¿no? No. Lo relacionan con el huevo, que tiene una cáscara y que tiene una clara y que tiene una yema. ¿De dónde nace el pollo? ¿De la clara o de la yema? ¿Ah? ¿De dónde nace el pollo? Hermano, tiene que aclararle, Señor, eso a usted, porque no es así. Que tiene que aclarar el pastor que no es así. El pollo nace de la clara, y cuando nace es un pollito muerto, lo que lo alimenta es la yema. Cuando abre un huevo que es de gallina del rancho y que tiene gallo que la pisa, hay un puntito blanco en la clara, y esa es la que forma el pollo, el animalito. ¿Ok? Entonces, pero no puede haber un huevo si no hay una clara, si no hay una cáscara y si no hay una yema. Y la unidad es la que trae la existencia del pollito, ¿verdad? Dios es un solo Dios. Alguien lo ilustraba de otra manera, porque dice la Biblia que en Apocalipsis que no habrá sol, ni habrá tinieblas, porque la presencia misma del Señor lo llenará todo. Un día yo me preguntaba, Señor, ¿será que allá donde está el sol es su trono? Porque cuando Jesús murió, el sol se oscureció. ¿Aló? ¿Es así? Y dice la Biblia que no habrá sol, ni habrá oscuridad, no habrá día, no habrá noche, porque las tinieblas ya no van a existir. Entonces es impresionante que cuando nosotros entendemos la revelación del Padre, nos comienza a formar en nosotros una naturaleza divina donde tú tienes tanta revelación. A mí me dicen, oye, ¿usted dónde saca tantas cosas? Tenemos mi Padre. Los entendidos entenderán. Nosotros dicen que la unción no tiene necesidad de maestro, porque la unción misma nos enseña. Eso es glorioso, amén. Entonces el hombre se hubiera borrado un montón de cosas, pero gracias a Dios que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ahora puedo conocer lo perverso que es el gobierno de las tinieblas, lo sucio y lo corrupto que es, y ver todo lo hermoso y la grandeza de nuestro Padre. Porque si no hubiera tinieblas, no sabríamos cómo es el gobierno de las tinieblas, ¿verdad? ¿Qué produce Satanás, el diablo, el gobierno de las tinieblas? Muerte. ¿Qué produce el reino de Dios? Vida. ¿Quién nos da vida? Nuestro Padre. Entonces, por esa razón a veces uno dice, bueno, qué lindo, porque si no hubiera un gobierno de las tinieblas, no conoceríamos el gobierno de luz.
Amén. Hermano David, ¿puede decir amén también? Amén. Somos amigos con el pastor David. Me ha visitado a West Colombia, ¿sí? Sí. Los primeros seminarios de clínica del alma los hemos tenido ahí en su iglesia. Así que gracias a Dios, hermano. ¿Qué significa la palabra Padre? Para entender el significado estudiaremos dos palabras. Las primeras, Abba, y la palabra aramea cuyo sentido es familiaridad, comunión o intimidad. Es como cuando un niño habla por primera vez y dice Abba o papi, papito. La palabra Abba es ¿qué? Papi. Entonces es una revelación de que por el Espíritu tú llamas a Dios ¿qué? Abba. Cuando Dios te da el Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios, y entonces tú le dices, papito lindo. Ya no llegas pues, con aquella reverencia y con aquel, ¿cómo le dicen? Religiosidad, hablándole a Dios, Señor, tú que estás en los cielos. Y bueno, como decía una señora, si yo le rezo a María y tengo hambre, ¿tú crees que María me va a contestar si le rezo 20 Aves Marías o 10 Padres Nuestros? No. Si le digo que necesito, a lo mejor sí. Pero nomás por rezar no va a llegar nada. Le decía una señora, ¿por qué ustedes dicen Santa María, Madre de Dios? Pues que es Madre de Dios. Y le dije, bueno, ¿y entonces quién fue la Madre de Cristo? ¿Ah? Y luego dicen, Dios te salve María. Si ustedes dicen que ya la salvó y se la llevó en cuerpo y alma, gloria, y que está allá en la gloria, ¿por qué todavía le piden a Dios que Dios la salve? ¿Aprendas eso, hermano? Para que hable con tu suegra y le diga, no, mija, no es así. María no es madre de Dios, ¿sí, hermana? ¿María es madre de qué? ¿Cuál fue la primera mujer en la tierra? Eva. ¿Y por qué Adán no le gritó? No sé qué. Entonces veamos Abba, y luego la segunda palabra que es Pater, que se refiere a una expresión de respeto, honor, de reconocimiento hacia la cabeza de una casa, la autoridad principal de la familia. Esa es la palabra Pater, que significa Father, que es padre. Entonces, si te preguntan qué significa Abba, tú no le puedes decir papito a Dios si no es tu padre. Claro. Porque si no tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de ti, ¿cómo lo puedes llamar? Abba. Y luego, ¿qué es el significado de pata? ¿Ah? Es un reconocimiento hacia la cabeza de una casa, de autoridad principal de la familia. Es la autoridad, el Padre. Y el Dios es la autoridad suprema en el reino. Y nuestro Padre en la tierra es nuestra autoridad. Pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, cuando el momento en que tú le pidas a Dios que sea su Padre, entregue el derecho de su alma, su espíritu y todo su ser, y comience esa relación de filial, de paternidad con Él, vas a ver que muchas cosas van a cambiar. Porque ahora le dice a Satanás, yo recuerdo que una vez, por primera vez, me sentí orgulloso de mi hermano mayor, a que me dio y me cortó el dedo. Yo no me acuerdo mucho, pero la cicatriz me lleva a recordar. Pero un hombre me estaba dando unos golpes tremendos con un leño. Allá en Colombia es muy famoso unas balas que lleva la gente cuando camina por los ranchos. Y muchos dicen cuando van a una fiesta, no lleve leño que ya le damos, ¿no? Es una expresión, no lleve vara que ya lo agarramos a balazos. Entonces este hombre me quebró la cabeza con una vara que me pegó.
Y mi hermano llega y lo agarra a golpes y lo derribó y le dio duro. Y entonces yo me sentía contento de que tenía un hermano mayor que me defendía. Ahora la Biblia dice que Cristo es nuestro hermano mayor, es padre, es hijo, es todo, no solamente, sino que es ¿quién? Toda autoridad es dada, todo poder para hollar serpientes y escorpiones. Al Señor ya no le queda más que darnos. El domingo predicaba sobre eso. Que llegaron los discípulos contentos de que los demonios se sujetaban y que sanaban a los enfermos. Y él les dijo, gócesen. Yo miraba a Satanás caer como un rayo, pero les he dado poder sobre escorpiones y serpientes. Les he dado poder contra el gobierno de las tinieblas. Gócesen de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Desde el momento en que usted nace, usted registra a su hijo. ¿Aló? Desde que una persona nace espiritualmente, nosotros lo presentamos a Dios nuestro Padre para que le dé la adopción. ¿No me están siguiendo? Amén. ¿Ah? Debemos nosotros presentar a la persona y decirle, Padre, Él es tu hijo, acaba de nacer, se somete a tu palabra. Le pido que a través de su hijo le limpie todo pecado, que le impartas el Espíritu, lo adoptes como hijo, escribe el nombre de él en el libro de la vida y usted ya tiene los derechos. Y cuando el Espíritu Santo se une a su espíritu, eres hijo. Y de ese momento entonces tiene los derechos de hijo. Lo que pasa es que muchos no lo reclamamos. ¿Me explico? Muchas veces nosotros no conocemos los derechos que tenemos y por eso el enemigo toma ventaja de nosotros. ¿Ah? ¿Tú quién eres? Yo conozco a Pablo, yo conozco a Jesucristo, pero ¿tú quién eres? Entonces los demonios saben que tú eres autoridad, que tú estás conectado a la fuente de vida y te tienen que respetar. ¿Ok? Cuando tú conozcas el nivel que eres, lo que tú eres, ¿quién eres en Cristo? Una nueva criatura, he nacido de nuevo, tengo un Padre, fui adoptado, fui redimido, fui lavado, me engendró en amor, me predestinó antes de nacer, me adoptó. ¿Qué más quieres? Y a veces decimos, hermano, que Dios te bendiga. Sí, ha tenido toda la bendición, dice Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual. Ya nos dio, a Dios no le queda más que darnos. ¿Aló? Pero nosotros todavía no hemos reconocido lo que somos. Me dice mi hijo, papi, tú te vistes y eres tan sencillo con la gente, y la gente no sabe quién eres. Pero nomás cuando mencionan que eres dueño del negocio aquí, de la ciudad, todo cambia para ti. Siempre me decía mi esposa, vístete como quiere que te trate. Porque la gente no sabe. Pero cuando tú sepas quién eres, ¿qué va a pasar? Ya no se baja la intimidad. Satanás te tiene que hacer los favores. ¿Sabías tú que hasta algunos de los demonios te tienen que someter? Nunca recuerdo a Shambach, que es un gran evangelista que vivió en Estados Unidos una época poderosa y cumplió 25 años de aniversario y me invitó a sus 25 años a Orange County, a California. Y recuerdo que Shambach contó que llegó a Honduras y que iba a tener un evento grande, pero había una oposición por los demonios. El brujo se había opuesto al trabajo de ellos y les estaba haciendo una publicidad contraria totalmente. Y entonces Shambach le dijo a la gente, ¿dónde está el brujo? Y le dijo, ya está, llévame a donde está él. Y se confrontó con el brujo y le evangelizó y lo convirtió. Gloria a Dios. Y cuando llegó al cuarto, hermano, se lo habían desbaratado los demonios. La cama, todas las colchas y todo lo que tenía la ropa se la voltearon y le dijeron todo. Y abre la ventana y le dice, ¡Satanás! Despertaron, ¿verdad?
Mándame a los demonios que me desbarataron mi apartamento y que me lo dejen como estaba. Y los demonios regresaron y fueron y acomodaron todas las cosas. Dijo, no lo dejaron tan bien, pero me lo dejaron. Oye, eso es un testimonio verdadero y un testimonio poderoso. Así que los demonios te tienen que obedecer. Pero esas son personas que están verdaderamente donde tienen que estar en nivel espiritual. Que los demonios tengan los favores, mi hermano. Eso sí es tremendo, ¿verdad? A mí me impactó cuando ese hombre compartió sobre eso. De ver cómo las experiencias de estas personas nos ayudan a crecer en la fe. Ahora bien, dice la palabra, ¿qué es la paternidad? Es el fundamento sobre el cual el Eterno ha escogido para edificar toda la estructura de la sociedad. Por favor, entiendan lo que estoy hablando. ¿Qué es la paternidad? Fundamento. El fundamento sobre el cual el Eterno ha escogido para edificar ¿qué? La estructura de la sociedad. Igual lo que el Señor está haciendo con la Nueva Jerusalén, bajo el fundamento de apóstoles y profetas. Y luego dice, sin ella la sociedad se desintegra y todo se convierte en caos. Cuando no hay autoridad, cuando no hay paternidad, hay un caos en la familia. Y él les dijo, cuando ores, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, no digo Padre mío, porque nosotros cuando oramos somos tan egoístas que decimos Padre mío, ¿verdad? ¿Tú una vez orado diciendo Padre mío? Porque se oye más bonito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si decimos Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día dánoslo hoy y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, las consecuencias de vivir una vida sin la paternidad de Dios. Óyeme bien, ¿qué pasa cuando una persona está sin la paternidad de Dios? Las consecuencias de vivir una vida sin ¿qué? La paternidad de Dios. ¿Eres un qué? ¿Eres huérfano? ¿No tienes herencia? Porque ¿quiénes heredan el reino? Muchas gracias. Ustedes ya pasaron el examen. Todo este grupo lo tengo, no dijeron nada. No tienes derechos. Has perdido todo, no tienes derechos. No tienes una relación con el Padre Celestial. No tienes privilegios. No tienes identidad. Eres hijo. Ya lo dijo, ¿verdad? No tienes identidad. Porque los hijos de Dios tienen una identidad, una nueva identidad. No tienes poder ni autoridad. Porque cuando tú pides al Padre, porque yo voy a ir al Padre para rogarle que envíe el Espíritu, y cuando Él venga, ¿quién imparte el Espíritu de Dios? Es el Padre. Recuerdo que yo fui a Colombia con un grupo de unas 12 personas y nos quedamos en un apartamento grande y eran camas y camas y cabíamos todos ahí. Y la hija del pastor, que era una de las líderes de la alabanza, me dice, pastor, yo estaba en la conferencia desde el lunes, desde el domingo, digo, de lunes, martes, miércoles, jueves. Ya es jueves, pastor. Y yo siempre quiero que el pastor César, cuando pase, oren por mí, pero no ha orado por mí. Y yo quiero recibir lo que recibió mi papá. Yo cuando él oró, porque tuvimos un evento en Houston para pastores, más de 350 pastores, y ese pastor le decía a mi esposa, usted que está cerca del pastor, por favor, dile al pastor que ore por mí, porque yo necesito las herramientas para hacer el trabajo pastoral. No tengo los dones, no tengo la llenura del Espíritu. Entonces, mientras cuando el pastor vino a hablar con ella, porque estaba encargado de mover toda la gente a los aeropuertos y todo, entonces le dice el líder, ahorita que pase el pastor, yo le pido que ore. Pues oró por el hombre, era un bautista, el pastor bautista, cae bajo el poder de Dios.
Ese hombre habló en lenguas, hizo un montón de cosas, pero luego habló con Daniel, habló con los profetas, habló en el éxtasis que estaba teniendo. Entonces la hija quería tener la misma experiencia que tuvo su papá. Y me dice, pastor, yo vine con la gran necesidad de tener la experiencia de tener al Espíritu Santo, pero no ha sido posible. Le dije, ¿y tú te lo estás pidiendo a quién? Digo, al pastor, que ore por mí. Y estás equivocada, porque el Espíritu Santo no lo imparte al pastor, lo tiene que pedir al Padre. Le dije, dile al Padre que te lo diga. Eran las 12 de la noche. Y levanta las manos y dile, Padre, yo quiero recibir la llenura del Espíritu. Yo quiero recibir la impartición. Yo quiero recibir los dones. Yo te pido que me des tu Santo Espíritu. Digo, Padre, dale lo que me está pidiendo. Cállate eso. Nosotros tardamos hasta las 5 de la mañana con la experiencia de ella. Todos los que estaban ahí cayeron bajo el poder de Dios. La muchachita tenía un flujo de sangre igual que la mamá. Yo había ido a orar porque estaba en un cuidado intensivo, ya grave, y me llamó el pastor, por favor, venga, porque mi esposa no la asegura, en una situación muy grave. Y fui, y al siguiente día la señora salió al hospital, para milagros. Entonces ella también tenía ese mismo problema. El Señor le habló con los ojos cerrados, le dijo, hija, te estoy curando, estoy sanando del flujo de sangre. Y luego ella comenzó a llorar, y a llorar, y a llorar. Y luego comenzó a hablar en lenguas. Y comenzó a hablar en lenguas. Y luego comenzó a danzar en el cuarto con los ojos cerrados. No se cayó, danzaba, danzaba, danzaba. Y luego comienza a profetizar. Y luego va y le pone sus manos sobre el Padre y recibe la unción profética. Y el hombre fue lleno del Espíritu. El cuarto era ancho, largo. Y el hombre decía, me estoy quemando, me estoy quemando. Y había otro hermano que estaba sentado en el Espíritu, sentado allá, y le soplaba. A esa distancia, ¿no? Es curioso las cosas que Dios hace. Y el otro allá sentado, se estaba haciendo que estaba torciendo la camisa de sudor, pero nomás en lo que estaba experimentando. Y entonces de inmediatamente comienza a hablar en lenguas. El Señor me dice, te estoy dando la unción para el ministerio profético. Y se levanta ese hombre y comienza a profetizar. Me relató lo que va a estar pasando en todo este tiempo. Cosas tan impresionantes que a través de esa palabra recibimos. Y a las 5 de la mañana terminamos la situación. Lo grabaron en video. Algo impresionante la escena. Pero ¿a quién le estaba pidiendo ya el Espíritu Santo? Al pastor. ¿Y a quién le tienes tú que pedir al Espíritu Santo? Al Padre. Rogar al Padre para que te bautice en el Espíritu, te llene de poder, te imparta los dones, te dé la llenura. ¿Está haciendo sentido esto que le estoy diciendo? Entonces, entendamos esto, hermanos. Es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Hoy el tiempo se nos va. Tienes una herencia y hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Eres heredero de toda su riqueza. Tienes derechos a la salud, a la paz, a la justicia, al amor, al gozo. ¿Por qué? Porque en la cruz Él dio todo el derecho a ser libres en Él. Tienes todos los derechos. ¿Por qué no usa esos derechos? Nosotros tenemos membresía con United y con los hoteles DoubleTree. Aquí en México la gente no se queja cuando nos tratan porque no conocen todos los reglamentos. Y el hermano Raúl se vino antes que nosotros. Y se me ocurre llamar a la compañía para agregarle una noche para que no se quedara en Querétaro, si no se pudiera quedar acá. Pero la compañía que hizo nos penalizó y lo puso y cargó un precio que tenían para ese día y los otros días que tenían de reserva para los otros 7 días se lo puso al mismo precio. Llamo a Diana, que estaba a tratar de hablar con ella, y no hay nada que yo pueda hacer. Le dije, bueno, voy a llamar al Port Office, a la oficina
en Estados Unidos. ¿Ah? Al corporativo. Llamamos al corporativo y le explicó a mi hijo el caso y le dijo: mi papá es diamante, él es una persona que viaja mucho y él tiene sus privilegios. Me dijo: ustedes garantizan esto y esto es lo que han hecho con nosotros. Disculpe, ahorita llamamos de regreso aquí a Celaya y vamos a arreglar todo. Y cuando llegamos, dice: disculpa, mira, le vamos a hacer la cura y a los cuartos, le vamos a dar lo mejor que podemos tener, perdónanos por lo que hicimos, en fin. Él fue a agregar 4 días solo. No, mismo precio, se van a quedar igual. Pero si tú no conoces los derechos, ¿qué pasa? Ustedes se acuerdan de la vez pasada que estuve aquí en Querétaro, estuvimos aquí en Celaya, nos vimos en Querétaro, entramos allá tarde y los baños estaban tapados. A las 12 de la noche dijeron: no tenemos a nadie, no podemos hacer nada, así que duerman como ustedes puedan. Al siguiente día le llamo a mi hijo, llame a la agencia, llame a la corporativa y hable porque esto fue lo que nos pasó. Llama a mi hijo y luego al momentito cuando yo bajo, no tardó ni un minuto cuando ya estaba el hombre limpiando los baños. Y cuando bajamos, pidiendo disculpas, decimos: no sabíamos que ustedes, disculpa, que eran diamantes, no sabíamos que ustedes tenían estos privilegios. Dijo: no es que vine para eso, necesito un cuarto para una reunión. Me dijo: no, con mucho gusto, úsala, no tiene ningún cargo. Y toda la comida del hotel de ahorita en adelante está pagada, no tienen que pagar nada. Gloria a Dios. ¿Pero por qué sucedió esto? ¿Por qué? Porque conocemos nuestros derechos. Los ejerció. ¿Ah? Los ejerció. Los ejercí. Muchas gracias, hermano. Me gusta que me corrijan bien. Por eso lo amo. Entonces, si tú no conoces los derechos que tienes como hijo, ¿quién los va a reclamar? Si eres hijo y conoces lo que tienes, hermano, yo creo que esto te va a ayudar mucho, esta palabra. Amén. Porque estás conociendo los derechos que tienes. Tienes privilegios, son su especial tesoro, es la niña de sus ojos, es su reino de sacerdotes. Casi nada eres tú. Pero si no conoces lo que eres y lo que tienes, una relación con el Padre, usted debe orar así: Padre nuestro. Tienes una responsabilidad. Jesús le contestó: el que me ama, guarda mis mandamientos. Tienes poder y autoridad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Hay una recompensa, pero cuando ores, entra a tu cuarto y ora en secreto a tu Padre, que está en secreto, y Él te recompensará en público. Dios es un Padre para nosotros, tanto en el sentido natural como en el sentido espiritual. Todos los seres humanos son criaturas de Dios, pues Él los creó a todos a su imagen, criaturas. Pero hijos de Dios los que somos engendrados por el Espíritu de Dios. ¿Ven? Pero los cristianos son criaturas de Dios en otro sentido, porque hemos escogido ser parte de su familia y aceptar la salvación que nos ha ofrecido a través de Jesucristo, como dice Hebreos 2:11. Como nuestro Padre Dios no solamente nos ha creado, sino nos ama y continúa proveyendo para nosotros y nos perdona nuestros pecados. Dios también nos disciplina, y la imagen de Dios como nuestro Padre nos ofrece algunas pistas sobre cómo debe ser la paternidad humana. El Padre ha prometido que antes de su retorno, una de las cosas que Él iba a restaurar era la paternidad. Hermano, la razón que estoy compartiendo esta palabra es porque es una palabra profética y porque es el tiempo de restaurar la familia, es tiempo de restaurar la iglesia, es tiempo de restaurar la paternidad. Amén. Hermano, de verdad, esta palabra es determinante en lo que Dios va a hacer. ¿Ok? ¿Y qué dice después? Y aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y a la tierra con maldición. Es glorioso. Siente la presencia de Dios. A Dios le agrada cuando se tocan los temas que Él quiere que se traten.
tú no vengas a opinar y dar tu manera de pensar. He aquí que yo os envío al profeta Elías. ¿Qué es el profeta Elías? Es el espíritu de Elías. Están aquellos predicadores que están volviendo la gente al corazón al Padre. Oye, ¿sabes qué? Voltea tu mirada hacia Dios. Reconózcalo como tu Padre Celestial. Dile que le da todos los derechos de tu vida. Y que por favor arregle las cosas que se hicieron mal. Porque tú tienes que comenzar a pedir una identidad, su credencial. A donde quiera que va, soy hijo de Dios. Amén. Credencial celestial. ¿Ah? Credencial celestial. Amén. Sí, visión celestial. Gracias, hermano, por recordármelo. Es el nombre de nuestro ministerio. Muy bien. Transformados de padres naturales a padres ¿qué? Espirituales. No puede haber formación sin relación. Un hijo que no fue formado, fue mal formado. Una vez un niñito iba llorando porque su mamá le dijo, mi hijo malcriado, y luego lloró un rato y se regresa, mamita, ¿y quién me crió? Aquí dice, no puede haber formación sin ¿qué? Sin relación, y no puede haber relación sin entrega. No puede haber entrega sin asumir responsabilidad. Transformados de padres naturales a padres ¿qué? Espirituales. Timoteo dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto te encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí es un padre espiritual hablando y formando un hijo espiritual. Una vez un pastor se me enojó ahí donde vivimos, porque le pregunto, y el día que usted parta, ¿quién va a continuar con la iglesia? Esta generación se va y los jóvenes no están buscando pastorado. Ya. ¿Quién va a heredar tu ministerio? Sabes que un gran avivamiento que hubo en Escocia, de Jan, se llamaba Juan, ahorita se me fue el apellido. Él lloraba y clamaba y decía, Dios, dame hijos, y si no me muero. Y ahí comenzó el gran avivamiento cuando Dios comienza a levantar hijos espirituales en ese ministerio. Tu ministerio no va a crecer cuando tú estés pidiendo miembros y miembros y miembros. Señor, danos más miembros. No. Los miembros te traen problemas. Los hijos no se van de la casa. Porque ellos saben dónde está lo bueno. Ahí tengo uno de 40 años viviendo todavía conmigo. Algo le gusta porque pues el sancochito. Entonces es importante entender esto. Mira, sabes que un día estábamos con el pastor Benny en Guatemala. Y había tantos proyectos dentro del ministerio porque toda la mayoría que trabajan para el ministerio son asalariados. Y había un montón de demandas. Lo demandaban por todo al pastor, porque se movió de Orlando a Texas para evitar esas demandas. Y me dijo, Señor, él no tiene hijos. Él tiene que trabajar. ¿Aló? Pastor, ¿tienes hijos en tu iglesia o tienes miembros? ¿Tienes hijos? ¿Sabes que Lot fue secuestrado? El sobrino de Abraham. ¿Y sabe con quién fue a rescatarlos Abraham? Los siervos nacidos en su casa. Sus siervos nacidos en casa. Porque él miraban a Abraham como un padre y se la jugaban por él. Cuando tú tienes hijos en el ministerio, esos están contigo, esos te aguantan, esos te tapan para que no viera tu desnudez, ellos te protegen porque son tu cobertura. No es la cobertura de acá, es la cobertura de aquí que tienes con los que estás alrededor tuyo. ¿Ah? Entonces rescató
show a lot contigo? Con los nacidos en casa. Lo que Dios te dé de sus entrañas, esos son. Mi esposa cada rato dice, nos van a hacer un hijo, nos van a hacer un hijo, nos van a hacer unas niñas. Y se embarazaba y miraba que nacían los bebés, iban llegando los que son del ministerio. Y un día le dije, ¿sabes qué? Que soñé que nos van a hacer un hijo negrito. Dije, ¡ay! Y llegó el hijo negrito, ¿no? Tiene el pelo hasta acá. Tenemos una foto por ahí. Sería bueno enseñar. Está en Facebook, sí. Tenemos una foto, se la enseño quizás después. Y entonces el negrito llegó con pleitos, con problemas de la familia. Ahí está en Facebook. Si usted se hace partner o se hace socio, ¿cómo se llama? Y mira, ahí está Calvin. Llegó, no tenía hijos, problemas económicos, no tenía casa. Y llegó y un día le llamé para administrarle. El Señor me dice, dile que va a tener un hijo. Y cuando estábamos acá la vez pasada, hace como 3 meses, le dije, por favor, que no nazca el hijo hasta que yo no esté acá. No, la mujer se le ocurrió tener el hijo cuando estábamos aquí. Y entonces, el domingo pasado, antepasado, fue no la presentación, porque la gente está acostumbrada a llevar a los niños a las iglesias para que contratar un babysitter y pedirle a Dios que sea tu cuidador del niño. Señor, te pido que lo guarde, que lo proteja, que no deje que le pase nada y que tú me lo cuides. Y me dijo, Señor, yo ya no soy cuidador de niños, porque no tengo autoridad sobre ellos. Yo quiero ser el Dios de ellos. Por eso le pedí a Abraham a su hijo, porque yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entrégame. Entonces ellos vinieron a entregar al hijo. Él lo tiene, ¿verdad? Ah, qué bonito, qué guapo. Aquí está ella con la esposa, mira, y está el chavalito. Ahorita por ahí se lo pueden ver. Yo lo voy a poner en Facebook, ahí está en Facebook, pero el chavalito parece que es de la iglesia y que nació en la iglesia. Pero cuando lo entregamos, tengo una foto donde él me está mirando y como que está entendiendo todo lo que estoy diciendo con los ojos abiertos. El muchachito, 3 meses de nacido, lo que hace que tiene. Y ellos se ofrecieron a ser los vigilantes del niño. No le llamamos padrinos porque pues no queremos copiar de otros lugares, ¿verdad? Pero Calvin quería que estuvieran ahí en la presentación del bebé. Entonces, la entrega del bebé. Entonces ellos hicieron la comida, la fiesta, y bueno, se hizo algo grande el Día de los Padres. Y qué lindo, hermanos, ver que los hijos van viniendo conforme Dios nos los va presentando. Los hijos nacen cuando tú comienzas a gemir y a llorar, que nazcan dentro de tus hombros. Ellos se quedan contigo, ellos te aman, ellos te respaldan. Cuando vienen de otra iglesia, vienen mal hechos y mal formados y nos traen problemas, hermano, de verdad. ¿Aló? Yo sé que ustedes no van a decir amén. Ya. Pero ¿qué pasa? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto te encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Necesitamos en esta generación de padres espirituales en nuestras iglesias. Vuelvo a leerlo porque nadie oyó esto. Necesitamos en esta generación de padres espirituales en nuestras iglesias, en obediencia, carácter, humildad, pasión. Dios está haciendo cosas grandes, restaurando la paternidad espiritual, y estamos volviendo a las cosas en cómo vivir. Porque el corazón del Padre viene para buscar a estos hijos. Un padre espiritual es uno que vela por ti en momentos difíciles, está allí, no para pedir el diezmo o la cuota que tiene que pagar por ser el apóstol. Yo a los hermanos no les estoy presionando, predicando sobre finanzas, porque todos saben su responsabilidad. Si tú vienes con una necesidad económica y pides, pastor, ore por mí porque mis finanzas están mal, lo primero que voy a preguntarle, hermano, ¿usted diezma? No.
Pues si no entra en obediencia, pues tampoco va a haber bendición. ¿Para qué hacemos la vida fácil? Esa es la verdad. No más huérfanos espirituales. ¿Qué dije? Ministros frustrados porque fueron hechos en denominaciones sin fundamento y sin seguimiento del Padre espiritual. El Padre te corrige. ¿Oyeron esto o no? ¿Qué dije? No más huérfanos espirituales. Ministros frustrados, ¿por qué? Porque fueron hechos denominacionalmente, sin fundamento, sin seguimiento, sin Padre espiritual. ¿Aló? ¿Está fuerte? ¿O merecen más ustedes todavía? Muy bien. Un padre es el que da formación, comunión y relación y edifica. Esa es la figura paterna de un padre espiritual. ¿Qué da? Formación, comunión y relación y edifica. Gloria al Señor por eso. Pablo formó a Timoteo, le enseñó la palabra de Dios, le enseñó carácter, formó su estado de ánimo y se da la antorcha del ministerio. ¿Quién tomará la antorcha? ¿Quién va a tomar la antorcha de tu ministerio? Ya. ¿A quién le vas a dar la antorcha de tu ministerio? Qué tremendo, hermanos, ¿verdad? Qué triste que no tenemos a quien dejar en la iglesia cuando nos vayamos. Porque no formamos a nadie. No quisimos entender lo que es la paternidad y mucho menos fuimos un padre espiritual para ellos. Ser padre no es nada fácil. Es muy difícil también. Si hubiera sido fácil, todo el mundo lo hace. Una vez estuve en una entrevista en un canal de televisión y hablé de la paternidad. El que me estaba entrevistando, no, hombre, se soltó. Y comenzó a echarle a los padres porque él había sido rechazado y no había tenido una formación paternal. Dije, ay, chacha. Ese día recibió como 300 llamadas me dijo, Pedro, tú eres el favorito en el canal. Siempre que vienes hace un alboroto acá. Y no se lo hizo usted. Pero es interesante porque ese tema de la paternidad está deficiente en nuestras vidas. Pero lo lindo es que tenemos una profecía y que viene su cumplimiento. Un padre espiritual profetiza confianza, generación sólida y segura. No te olvides de tu vida, no te avergüences. El espíritu de nuestros padres revive cuando los honramos. Necesitamos padres que nos exhorten. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos para que sean sanos en la fe. Cristianos mal formados y enfermos no necesitamos en las iglesias. Entonces, hermano, hagan lo mismo que hace con tus hijos y es que tiene hijos. No hay ninguna diferencia de una persona que llega a tu iglesia para ser un hijo espiritual que un hijo natural. El día que graduó mi hijo, me dijo, papi, quiero dos cosas. Que me regale un Rolex para mi graduación y que me lleve los discípulos, la gente que está en el ministerio. Viajamos a Tulsa, que fueron 9 horas, 10 horas con el grupo, y él quería ir a los hermanos de la iglesia. Si mis tíos no vienen, no importa, pero tráete a los hermanos de la iglesia. Y pues en ese tiempo no estaban buenas las finanzas y yo tuve que ir a comprar el Rolex. Y ahí sí, como me empezó a haber tenido un hijo, ¿verdad? Pero uno dije, no, mi hijo, hiciste lo mejor. Hay que reconocer lo que hiciste. Entonces es importante entender esto, hermanos. Un hijo lo formas igual que estás formando a tus hijos. Si los estás mal formando, así va a estar mal formado los de tu iglesia. ¿Qué dije?
Hermanos, ahí sentí que alguien me tocó, dijo, alguien me ha tochado, dijo un tejano. Dijo, no solamente me ha tochado, sino que me ha puchado. Porque se hablan los pochos, ¿verdad? Ok, entonces tienes que desarrollar la misma. Hay que cuidarlos cuando nacen, hay que ponerles toda la atención. No les diga, no me llamen, yo los llamo si los necesito. Mi teléfono nunca lo apago. Mi esposa siempre me reclama, me dijo, porque suena el teléfono a la medianoche y pega el salto. Y pues tengo hijos, ¿qué quieres? Yo no los he terminado de criar. Y nos están llegando, van llegando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No apagarlo, darles alimento. Mi casa no le pongo seguro, pero tampoco te voy a dar la dirección. No, pero a los que son hijos, los que son hijos, ellos entran en cualquier momento. Y ellos llegan y entran a la red y entran a, como si fuera su casa. A la recámara. No, sí, esos son. Dice, voy a llevarte, pero me voy a quedar en tu casa. Sí, estoy. ¿Qué me vas a querer comer, pastor? Yo cocino, hermano. Me dicen que soy buen cocinero, no sé qué tan bueno, pero no me he muerto de hambre. Pero todo esto es importante entender, porque está dispuesto. Jesús fue un padre para esos discípulos, y aún en la mañana que estaban con hambre toda la noche habían pescado y no habían pescado ni un resfriado. ¿Qué hizo el Señor? Por eso él no tenía apóstolas, porque las mujeres no comen pescado en el desayuno. No se crean, ¿no? Casi ninguna mujer casi le gusta desayunar con pescado. No sé por qué, pero los hombres sí. Nosotros sí, cualquier hora comemos pescado, ¿sí o no? Entonces es bien interesante eso, ¿ok? Ahora, ¿está lloviendo o qué? Ok, pues faltan padres, y si ya sois padre espiritual, siguen personas sanas. Timoteo, retén la forma de la sana palabra que de mí oíste en la fe, en amor y en Cristo Jesús. Sigue el ejemplo que yo te he transmitido. Un hijo se forma por tu testimonio, tu carácter, tu persona. El pastor tiene un carácter fuerte y me regaña. Oye, ya párale, ¿no? Ámalos, abrázalos. Vienen llorando y está como cuando el niño se le cae algo y la mamá le da un regaño. Tengo una tía que siempre que decía, muchacho malcriado, vas a quebrar esa taza, y le pegaba en la mano que llevaba la taza. Y se quebraba y luego le daba doble, porque a veces no sabemos corregir. Entonces, por eso, entendamos, sano en el ministerio. Que los ancianos, padres espirituales, sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en amor y en la paciencia. ¿Cómo debemos ser? ¿Sanos en qué? En la fe, en el amor y en la paciencia. Si soportar la disciplina, Dios os trata como a hijos. Esa es la manera. Compasión por el Padre. En el libro de Lucas se habla del hijo pródigo, pero la verdad a mí me hubiera gustado que el que escribió el hijo pródigo le hubiera puesto no el hijo pródigo, sino el amor del Padre. ¿Ah? Porque la historia no es del pródigo. ¿Qué es lo más fuerte ahí? El amor del Padre. El Padre nunca se te olvida, siempre te dice, mi hijo va a cambiar, siempre tiene esperanza. Le enseñó lo bueno pero agarró otro camino, pero reconoció el fin. Te perdona tus errores, tu Padre. Hace fiesta cuando triunfas. El Padre tipifica a Dios. El hijo pródigo somos nosotros. El hijo mayor son las personas que siempre desean que fallemos, los hermanitos que están ahí, para ver cuándo caemos. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y usted como hijo va a tener que comenzar a entender la gran bendición que tiene y los derechos que tiene como hijo. Si hoy Dios te inquieta
que ministremos un poquito y le pueda decir a Dios, Padre, sabes que hoy sí quiero que tú me aceptes como tu hijo. Quiero tener la seguridad de que soy tu hijo. El domingo predicaba y pregunté, ¿cuántos de ustedes están escritos en el libro de la vida? Amén. Y estoy seguro de lo que estás diciendo. Nadie me contestó. Tú estabas escuchando ese hermano. Usted lo oyó, ¿verdad? No lo vio, pero lo oyó. Hombre de fe. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes que estar seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que tienes la seguridad que eres hijo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces tienes que saber que tú eres hijo de Dios y que hoy, si no tienes esa seguridad y si tuviste una mala relación con tu padre que te lastimó, que te dañó, hoy saca ese dolor, diga, Señor, perdónalo, perdóname, yo voy a hablar con él o voy a hacer algo para resolver esta situación, pero yo quiero asegurarme que tú me adoptas como tu hijo y que hoy en adelante ya no voy a estar huérfano y que le doy todos los derechos de mi vida y te pido que me llenes de tu Santo Espíritu, que pongas la marca para que yo sea una propiedad tuya y para el enemigo sepa quién soy en ti. Porque Cristo somos ¿qué? Nuevas criaturas. Después de pie vamos a orar. Gracias por la intercesión ahí. Puedes apagar la pantalla.